Bueno, bienvenidos a la parte número 2 de integrales dobles. Eh, Vamos a explicar el teorema de Fubini de este tipo de funciones de integración doble para funciones de dos variables. Entonces, esto es muy importante. Entonces, todos los estudiantes a lo largo del concepto de Fubini nos permite resolver ejercicios de una manera mucho más práctica dependiendo del tipo de ejercicio en el cual vamos a hacer. ¿Qué significa esto de mucho más práctica? Quiere decir que si se me dificulta resolver primero la manera interna respecto a X y la manera externa respecto a Y, yo puedo aplicar lo contrario. O sea, primero que la parte externa sea respecto a X y que la parte interna sea respecto a Y. El beneficio que esto trae es muy importante, ¿sí? Porque quiere decir eso, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo integrar por fuera respecto a Y o respecto a X y por dentro respecto a X o respecto a Y el resultado me va a dar igual, ¿sí? ¿Qué significa dentro de la práctica? Significa que si a mí me queda muy difícil integrar esto, yo puedo pasar a integrar esto y me ahorro procesos matemáticos, ¿sí? En cuanto a los procesos de integración, de las técnicas de integración. Entonces, si a mí me dejan un ejercicio donde esta integral me pone triste, por decirlo de alguna manera, yo puedo pasar a una integral mucho más fácil, en donde la voy a resolver con alegría y mucho mejor en cuanto a tiempos estipulados. Entonces, el teorema de Fubini lo que me dice es eso, ¿sí? Es un beneficio poder integrar como me convenga, ¿sí? Si a mí me dejan unos ejercicios, yo puedo utilizar Fubini de tal manera que el que mejor me convenga es el que yo quiero aplicar. ¿Listo? Entonces, ya para la parte consecutiva, ¿sí? Recuerden que el beneficio es este, ¿no? O integro con caras perpendiculares al eje X, ¿sí? O con caras perpendiculares al eje Y. Pero el volumen que encuentre aquí va a ser igual al volumen que encuentre aquí. ¿Eso quién me lo garantiza? El teorema de Fubini, ¿sí? Ustedes pueden tomar el que ustedes deseen, pero el volumen siempre me va a dar el mismo resultado. Ese es el beneficio tan grande que tiene este teorema y espero ustedes lo apliquen en sus ejercicios, en sus problemas de aplicación, para que nos den unos resultados muy óptimos dentro de este tipo de esquemas a la hora de representar o de presentar, mejor dicho, los resultados. Entonces, ya con esa observación en esta parte 2, nosotros podemos ver que si a mí me hablan de propiedades, lo que aparece en este artículo, en esta presentación que está en internet, yo puedo decir que matemáticamente, si yo tengo la suma de dos funciones, yo puedo separar la integral por propiedades de integración, las puedo separar, o lo que es lo mismo, lo que habíamos visto en la parte 1, las constantes se las puede sacar y solamente integrar la función, ¿sí? Y la última propiedad significativa, ¿sí? Dentro de este tipo de esquemas es la siguiente. Es que si la función o la superficie está por encima de la función g, o sea, f está por encima o es mayor que g, la integral, o sea, el volumen va a ser más grande de la que está por encima que el volumen de la que está por debajo. Y es obvio, ¿no? Si yo tengo el eje tridimensional, ¿sí? Y tengo una superficie más arriba que otra, entonces va a haber más volumen en la superficie de arriba, que en este caso se llama F, y en la superficie de abajo, que sería G, porque el volumen en G va a ser un poco más pequeño. ¿Listo? Entonces, son unas propiedades fundamentales que a mí me permiten resolver problemas de una manera mucho más analítica a la hora de trabajar los procesos matemáticos. Si nosotros continuamos este proceso, podemos aplicar el siguiente ejercicio para probar ese teorema, ¿no?
que es el teorema de Fubini, ¿sí? Y me dan dos situaciones. Me dan la región rectangular, ¿sí? Que es el piso, ya lo habíamos hablado en la parte 1, y me dan la superficie, que es la función de ¿cuántas? De dos variables. Aquí está la superficie de dos variables, también llamada f de x, y o z, y me dan la región rectangular, ¿sí? Si yo les preguntara, ¿sí? ¿Cuáles serían los ejes? Pues no habría problema, porque ustedes se dan cuenta en la gráfica que este sería el eje X y que este sería el eje Y. Entonces, si a mí me dicen de dónde a dónde va X, pues yo les digo que X iría desde 0, porque aquí está el 0, X de 0 hasta 2. Entonces aquí no habría problema, X iría 0, valores comprendidos entre 0 y 2. Y si yo les preguntara en Y, ¿de dónde a dónde iría? Pues me responderían, en Y iría de menos 1 hasta 1. Entonces, de menos 1, perdónenme los símbolos, hasta 1. Entonces, ya tengo las coordenadas en X, ya tengo las coordenadas en Y, ya tengo la función de dos variables, entonces yo puedo aplicar el teorema de Fubini, ¿sí? Lo chévere es que de las dos maneras tiene que darme el mismo resultado. La única conveniencia es saber dónde aplicar este tipo de teorema. Entonces, si yo les dijera que me dicten el volumen, ¿sí? De las dos formas, pues ustedes lo podrían hacer. Si arrancan con el de afuera X, ¿sí? Entonces en X, ¿sí? Con afuera X, en X ubican los valores de X. X va de 0 hasta 2. Entonces 0 a 2. De ahí voy a colocar un corchete, en algunos libros no lo hacen, pero yo lo quiero colocar, ustedes decidirán si lo quieren colocar, a mí me parece que es mucho mejor. Colocamos ahora sí los valores en Y. En Y iría de menos 1 a 1, de menos 1 hasta 1, y entre paréntesis, no olviden el paréntesis, es muy importante en la notación matemática, colocan la superficie. En este caso sería 100 menos, perdónenme mis números, 6 x al cuadrado y, me perdonan los números, y eso deben integrarlo respecto a y. Ahí no me alcanzó, pero ustedes ya lo saben. Entonces, esa sería una forma, ¿sí? Que lo de afuera sea X y lo de adentro sea Y. O la otra forma, ¿sí? Que también daría el mismo volumen, ¿sí? La misma respuesta, es que lo de afuera ya no sea X, sino que lo de afuera sea Y. Cojo los valores de Y, en este caso de menos 1 a 1, corchete, y de ahí coloco los valores de la integral de X, que iría de dónde a dónde, pues de 0 a 2, y de esta misma función que vendría a colocarla ahí. Entonces, ¿cuál es el beneficio del teorema de Fubini? Es que si yo integro por acá o por acá, el resultado, lo sigo insistiendo, va a ser el mismo. Entonces, yo les tengo en esta pequeña grabación el resultado obtenido, lo vamos a analizar para ir concluyendo esta parte aplicativa y así poder finalizar los procesos de análisis que estamos mirando el día de hoy. Entonces, si se dan cuenta, yo hice aquí en esta pequeña presentación, tomé que los extremos de afuera sean respecto a X y lo de adentro sea respecto a Y. Entonces, la integral de 100 respecto a Y, pues sería 100Y, ¿sí? Y la integral de 6x2y, pues sería 6xy2 sobre 2, entonces y2 entre 2 daría 3, y aquí me quedaría
y2. ¿Sí? Lo repito, la integral de una constante respecto a y es la constante por y, es una propiedad básica de integrales. Como estoy integrando respecto a y, esto se vuelve constante, ¿sí? Esto bajaría igual, ¿sí? Pero ¿por qué no baja 6 sino 3? Porque la integral de y es y a la 2 sobre 2 y 6 entre 2 nos va a dar 3. Ya con esa ejemplificación, ¿sí? Nos quedaría solamente evaluar de menos 1 hasta 1. Recuerden que primero se evalúa el 1, aquí está la evaluación en 1, y de ahí se evalúa en menos 1, que aquí está la evaluación en menos 1. ¿Dónde se reemplazan estos valores? Según la variable que ustedes integran. Si yo integro respecto a y, este 1 se reemplaza en y. 100 por 1, 100, ya lo pueden ver. 1 al cuadrado, 1. Y 1 por 3x al cuadrado, pues da 3x al cuadrado. ¿Sí? O sea que aquí ya evalué a 1. Ahora sí voy a evaluar, en ese caso, a menos 1. ¿Sí? A menos 1. Entonces, ¿qué pasa con menos 1? 100 por menos 1 es menos 100. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y 1 por 3x2 pues da menos 3x2. Y este menos es de fórmula. Recuerden que el integral es superior, o sea, evaluado en 1, menos evaluado en menos 1. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, yo hago operación, menos por menos me da más, y 100 más 100 me da 200. Este negativo menos por menos va a dar este positivo, se van a cancelar porque van a tener signos contrarios, y aquí ya evalúo desde 0 hasta 2. La integral se reemplaza en x, 200 por 2 da 400 y 200 por 0 pues no lo coloco, o sea que el volumen sería 400 unidades cúbicas. ¿Cuál es su ejercicio para su casa? Y es que deberán hacer, después de ver este video, cómo lo harían este ejercicio. Espero lo hagan para que sea un poco más dinámico y vayan repasando en sus ejercicios de integraciones dobles. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho haber estado atentos hasta parte 2. Nos vemos en la próxima, que sería la parte 3, con regiones del tipo 1 y del tipo 2.